Buenos días. A continuación voy a dar una introducción sobre las proteínas. Las proteínas son polímeros cuyos monómeros son los aminoácidos. Las propiedades biológicas de las proteínas se relacionan con el tipo de aminoácidos constituyentes y en el orden en el que se encuentran acoplados. Esas condiciones determinan la estructura tridimensional de las proteínas, la cual tiene una gran importancia biológica. Las proteínas desempeñan funciones muy variadas en los organismos vivos. Por ejemplo, constituyen el soporte físico del cuerpo, en el metabolismo, sirven como hormonas portadoras de vitaminas, oxígenos y dióxido de carbono, y como enzimas también llevan a cabo actividades de señalización y defensa. Así la piel y las uñas estén hechas de queratina, la seda de fibrona, los tendones y los cartílagos de colágeno, para nombrar solo algunos efectos de las proteínas. La hormona insulina es el ejemplo de proteína con función reguladora. Específicamente, estas hormonas se encuentran y se encargan de regular los niveles de la glucosa en la sangre. Por último, los anticuerpos son también proteínas encargadas de la defensa de los organismos de las proteínas. Las proteínas constituyen, aparte de esto, un grupo de biomoléculas que es más abundante en los seres vivos, que supone que el 50% del peso seco por término medio. Los prótidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en ocasiones aparece el fósforo y el azufre, y algunos elementos metálicos como el hierro y el cobre. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Según el número de aminoácidos que componen el polímero, distinguimos entre péptidos y proteínas. No podríamos continuar sin saber qué es una proteína. Una proteína es una molécula grande y compleja que cumple muchas funciones importantes en el cuerpo. Son vitales para la mayoría de trabajos que realiza la célula y son necesarias para mantener la estructura, la función, la regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Una proteína está formada por una o más cadenas largas, plegadas de aminoácidos, cuya secuencia está determinada por la secuencia del ADN, del gen que modifica la proteína. Muchos genes en el genoma codifican proteínas y esto se trata ya que las moléculas de aminoácidos unidos se encuentran en una secuencia muy específica que produce una molécula funcional que puede plegarse y ser una enzima o ser parte de la estructura de la célula o ser secretada y actuar como una molécula señalizadora. En total hay miles y miles de proteínas que se producen cada día en sus células y en su cuerpo. El genoma humano aproximadamente cuenta con 20.000 genes que codifican para la producción de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos. Siempre contienen en su estructura carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y muchas veces también azufre, como ya se había mencionado anteriormente. Los aminoácidos son moléculas orgánicas compuestas por un grupo funcional de amino, es decir, NH2, en un extremo y un grupo funcional, el carboxilo, el COOH. En el otro extremo existen 20 aminoácidos fundamentales que en distintas combinaciones constituyen la base de las proteínas. Dos ejemplos de aminoácidos son la alanina y la cisteína. Para formar las proteínas, los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, es decir, la unión del extremo con el grupo funcional. El amino NH2 de un aminoácido con el extremo que contiene el grupo funcional del carboxilo COOH, que van al aminoácido. Así es que se va avanzando en los aminoácidos y las distintas combinaciones sin tantas veces como sea necesario para formar cada una de las proteínas específicas con ayuda de estos.
tenemos la importancia biológica de las proteínas. Las proteínas son de importancia biológica porque son un alimento de función plástica o estructural empleados por las células para sintetizar sus propias proteínas que son utilizados en los procesos de crecimiento y reparación. La calidad de la proteína va a variar dependiendo del número y la cantidad de aminoácidos esenciales que aporte. Para esta clasificación se usa como patrón la albumina de huevo y según la variación que esté presente al resto de sus proteínas en su composición de aminoácidos. Respecto al patrón de albúmina, se clasifican en nuestra alimentación las fuentes de proteínas que se pueden dividir en proteína animal y proteína vegetal. Las proteínas que aportan los alimentos de origen animal se consideran de alto valor biológico por su cantidad y su contenido de aminoácidos, que son muy esenciales. Las principales fuentes de proteínas de origen animal son la leche y derivados de lácteos, las carnes, los pescados y los huevos. Estos alimentos son la fuente principal del aporte proteico que aportan los alimentos de origen. Los alimentos de origen vegetal son de menor número. Al ser contenido en estas más bajo, la calidad biológica es menor. Al contener un menor número de aminoácidos esenciales dentro de los alimentos de origen vegetal, los que aportan un mayor número de proteínas y de mayor calidad biológica son las leguminosas, y por el contrario, lo que tienen unas cantidades muy pequeñas o casi despreciables son las frutas, las hortalizas y las verduras, quedando en un término intermedio los cereales más o menos. Tradicionalmente los requerimientos de la ingesta de proteína deben suponer entre el 10 y el 12% del total de las calorías. Las mayores demandas de consumo de proteínas en una dieta es de la niñez y adolescencia debido a la importancia del crecimiento y el desarrollo que tienen lugar en esas etapas, ya que suelen ser como las más primordiales. También aumentan las necesidades durante el embarazo y la lactancia para atender el desarrollo del embrión, el feto, la formación de las proteínas lácteas en la etapa del adulto. La demanda proteica es menor al solo necesitarse para mantener y como reponer fuerzas. Durante la vejez las necesidades proteicas son semejantes a la del adulto, pero con la aparición de patologías crónicas que aumentan el catabolismo proteico, es decir, su consumo se debe mantener una ingesta algo más elevada para conseguir una margen de seguridad. Con esto para no tener riesgos en el presente. Las proteínas son fundamentales en la dieta, no solo por la cantidad, sino también por su calidad. Por eso podemos decir que su valor nutricional no está en un ser un fuerte de energía, sino en ser un fuerte de estructura del organismo. En este caso, en el caso de las personas con diabetes, la Asociación Americana de Diabetes no indica un porcentaje determinado en relación al total de las calorías diarias. Solamente se limita al consumo de las proteínas en el caso de insuficiencia renal de forma individualizada para cada una. Es muy importante que las proteínas ingeridas tengan un perfil de aminoácidos esenciales que sean esencialmente altos. Las proteínas de alto valor biológico son las que su perfil de aminoácidos aportan un mayor número de estos que se incorporan directamente a las estructuras corporales. Al igual que ocurría con la cantidad de proteínas, los alimentos tienen una distinta calidad proteica, pudiéndose decir que en general que las proteínas procedentes de fuentes animales y de las de legumbres tienen un alto valor biológico, mientras que los cereales presentan un valor biológico bajo. Como ejemplo tenemos el maíz, cuya cantidad de proteínas no es muy baja, pero sí su calidad, pues tiene una proteína de muy bajo valor biológico.
Al tener un déficit importante de triptófano, uno de los aminoácidos esenciales, y que no puede ser sintetizado por el organismo. Otra fuente de proteína que induce al error nutricional es la gelatina, pues siempre se ha considerado como fuente de proteínas, pero es una proteína que es de muy baja calidad, al que debilita como el organismo como tal, no le ofrece como esa calidad. Las proteínas de mayor valor biológico por orden descendiente son la proteína de leche humana, proteína de la clara de huevo, el pescado, la carne, las lentejas, garbanzos y alubios, pan, pasta y arroz. Ahora, después de esta introducción y que el tema ya es entendible, les hablaré sobre la estructura de las proteínas y sus funciones. La estructura tridimensional de una proteína, también conocida como su conformación, es un aspecto fundamental que dicta sus características y actividades. La mayoría de las propiedades biológicas, físicas y químicas de las proteínas dependen de la forma tridimensional de las moléculas. Los diferentes rasgos de esta forma son la estructura de una proteína. La estructura tridimensional de las proteínas es un campo de estudio fascinante y vital que arroja luz sobre los misterios de la vida y proporciona las bases para avances científicos y médicos que tienen un impacto profundo en nuestra comprensión del mundo biológico y en la mejora de la salud humana. Esta estructura es esencial, ya que determina las funciones y propiedades de la proteína en el cuerpo. Las proteínas pueden tener diferentes niveles de estructura. La estructura primaria se refiere a la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena polipeptídica. La estructura secundaria incluye patrones locales de plegamiento, como hélices y láminas. La estructura terciaria es la disposición tridimensional completa de una sola cadena polipeptídica. Y la estructura cuaternaria involucra la interacción de múltiples cadenas polipeptídicas para formar una proteína funcional. La estructura de una proteína es crucial, ya que determina su función biológica. Las proteínas pueden actuar como enzimas, catalizando reacciones químicas, como anticuerpos, defendiendo el cuerpo contra infecciones, o como hormonas, regulando diversas funciones corporales. La forma en que las proteínas se pliegan y se unen a otras moléculas determina cómo realizan estas funciones, lo que las convierte en componentes fundamentales de los sistemas biológicos. Cada proteína tiene una forma específica y única que le permite llevar a cabo funciones específicas en el organismo. Las cadenas de aminoácidos, los bloques de construcción fundamentales de las proteínas, se pliegan y se entrelazan en una estructura tridimensional compleja. Esta estructura no es aleatoria, está determinada por la secuencia precisa de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Las variaciones en la estructura de las proteínas pueden llevar a enfermedades genéticas y trastornos. Comprender estas estructuras complejas a nivel molecular es esencial para avanzar en la investigación científica y desarrollar tratamientos médicos más efectivos y específicos. Pero antes de continuar profundizando la estructura, les explicaré una palabra que sale frecuentemente y tal vez les ayude a mejorar su comprensión. ¿Qué es una cadena polipeptídica? Una cadena polipeptídica es una secuencia lineal de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces polipeptídicos. Estos aminoácidos están vinculados en una cadena, formando así la estructura primaria de una proteína. La secuencia específica de aminoácidos en una cadena polipeptídica determina
la estructura tridimensional y por ende la función de la proteína. Ahora sí les explicaré más a detalle esta estructura. Primero les explicaré la estructura primaria. La estructura primaria es la que describe la sucesión de aminoácidos que forman la cadena polipeptídica, sin tener en cuenta las interacciones internas entre diferentes aminoácidos de dicha cadena, que pueden ocasionar su plegamiento. Esta secuencia está determinada genéticamente y es fundamental porque dicta la estructura tridimensional y, por ende, la función de la proteína. Cada proteína tiene una estructura primaria única, que actúa como un código molecular esencial para su correcta formación y actividad biológica. La estructura primaria es esencial porque determina cómo se plegará la cadena polipeptídica para formar las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de la proteína. Estas estructuras posteriormente son fundamentales para la función biológica de la proteína en el organismo. Cualquier cambio en la estructura primaria, como una mutación genética que altera la secuencia de aminoácidos, puede tener un impacto significativo en la estructura y función de la proteína, a menudo llevando a enfermedades y trastornos genéticos. Un ejemplo de una cadena polipeptídica es la estructura primaria de la insulina, una hormona producida por las células beta del páncreas. La insulina está compuesta por 51 aminoácidos en dos cadenas, una cadena A con 21 aminoácidos y una cadena B con 30 aminoácidos. La secuencia específica de estos aminoácidos en las cadenas A y B de la insulina es lo que define su estructura primaria. Estructura secundaria. En este nivel de estructura se describe la interacción entre diferentes secciones polares de la cadena peptídica. Generalmente, estas interacciones se dan entre los grupos amino, específicamente residuos NH, y carboxilo, residuos CO, de diferentes aminoácidos, dando como resultado la formación de puentes de hidrógeno. Las dos estructuras secundarias principales son las hélices alfa y láminas beta. En las hélices alfa, la cadena polipeptídica se enrolla formando una estructura de espiral. Esto ocurre debido a los enlaces de hidrógeno entre los grupos amino e hidroxilo en la cadena principal. La hélice alfa es común en proteínas que tienen regiones hidrofóbicas en el centro y regiones hidrofílicas en la superficie, ya que esta estructura compacta protege las interacciones hidrofóbicas internas. La lámina beta. En una lámina beta, las cadenas polipeptídicas se extienden en forma de hoja plana y se mantienen juntas mediante enlaces de hidrógeno entre los átomos de oxígeno e hidrógeno de diferentes cadenas. Las láminas beta pueden ser paralelas, todas las cadenas polipeptídicas en la misma dirección, o antiparalelas, las cadenas polipeptídicas en direcciones opuestas. Un ejemplo de estructura secundaria es la queratina, una proteína fibrosa que se encuentra en el cabello y las uñas. La queratina está compuesta principalmente por hélices alfa, que le dan su estructura fuerte y resistente. La estructura terciaria describe el plegamiento de estructuras secundarias como hélices y láminas sobre sí mismas. La estructura terciaria de las proteínas se refiere a la disposición tridimensional única de los átomos en una molécula de proteína. Esta estructura tridimensional es crucial para determinar la función biológica de la proteína. La estructura terciaria se forma debido a las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que componen la proteína, incluyendo enlaces disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Un ejemplo de estructura terciaria de proteína es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos.
que transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo. Su estructura terciaria está altamente especializada para permitir la unión y liberación eficiente del oxígeno en función de las condiciones ambientales y las necesidades del cuerpo. La disposición tridimensional de sus subunidades y los enlaces entre ellas son fundamentales para esta función. La estructura cuaternaria se refiere a la forma en que se agrupan varias proteínas con una estructura terciaria definida para formar grandes agregados multiméricos. Las diferentes proteínas se unen a través de enlaces débiles no covalentes como puentes de hidrógeno y uniones electrostáticas, como se muestra en la figura. Muchas proteínas están compuestas por múltiples cadenas polipeptídicas, subunidades que se ensamblan para formar una estructura biológicamente activa. Las interacciones entre subunidades dan lugar a una estructura cuaternaria. Un ejemplo clásico de estructura cuaternaria es la hemoglobina, la misma proteína que mencioné antes para la estructura terciaria. La hemoglobina está compuesta por 4 subunidades individuales, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Estas subunidades se ensamblan para formar un tetrámero, que es la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Cada una de estas subunidades tiene un grupo hemo que se une al oxígeno, permitiendo que la hemoglobina transporte el oxígeno a través del torrente sanguíneo. Les explicaré sobre las funciones de las proteínas. Las proteínas son moléculas fundamentales en los organismos vivos y desempeñan una amplia variedad de funciones esenciales para el cuerpo. Estas son solo algunas de las muchas funciones que las proteínas desempeñan en los organismos vivos. Su diversidad estructural y funcionalidad las convierten en componentes esenciales para la vida y el funcionamiento adecuado del cuerpo. Primero, empezamos con la función estructural. Las proteínas son el material del cual están hechas muchas estructuras de soporte y protección externa, como la membrana celular, los cilios, los flagelos, las uñas, la piel, el pelo, los tendones, los músculos y las telarañas, entre otras. Después, la función de transporte. Algunas proteínas transportan sustancias de un lugar a otro dentro del organismo. Por ejemplo, la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos de la sangre, es la responsable de la fijación y el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia todas las células del cuerpo. De manera similar, la mioglobina en los músculos almacena el oxígeno necesario para la actividad muscular. Ahora, la función de defensa. Los anticuerpos que defienden el organismo de agresores externos son proteínas altamente específicas que solo actúan en contra de determinados patógenos, como si fueran una imagen especular de estos que los neutralizan. Los patógenos o agresores contienen antígenos que son proteínas opuestas a los anticuerpos. Por último, la función enzimática. Las enzimas son catalizadores biológicos que hacen posible la ocurrencia de reacciones vitales para los organismos, que de otra forma no ocurrirían o para las cuales serían necesarias temperaturas demasiado altas para permitir la supervivencia de dicho organismo. También hay otras que, aunque no son tan conocidas, no las hace menos importantes, como por ejemplo las contractiles. Proteínas como la actina y la miosina son responsables de la contracción muscular. Estas proteínas permiten que los músculos se contraigan y generen movimiento. Las hormonales. Algunas proteínas como las hormonas actúan como mensajeros químicos en el cuerpo. Por ejemplo, la insulina regula los niveles de glucosa en sangre y las hormonas del crecimiento influyen en el desarrollo. Las reguladoras. Las proteínas reguladoras controlan diversas funciones celulares y metabólicas. Por ejemplo, las proteínas quinasas regulan las señales celulares al agregar grupos fosfato a otras proteínas en un proceso llamado
fosforilación. Y por último, la energética. En ausencia de carbohidratos y grasas, las proteínas pueden ser utilizadas como fuente de energía en el cuerpo. En este caso, las proteínas se descomponen en aminoácidos que se utilizan para producir energía a través de procesos metabólicos. A continuación les voy a presentar el tema de fuentes y de digestión de proteínas, junto pues el metabolismo pues, de estas. Los aminoácidos y las proteínas, que son muchos de los alimentos que consumimos diariamente en nuestra vida cotidiana, son ricos en proteínas. Para poder utilizar estas macromoléculas es necesario romper los enlaces peptídicos que unen los diferentes aminoácidos. De esta forma es posible utilizar los aminoácidos separados para diferentes propósitos. Hay que recordar que en la mayoría de los mamíferos existen 10 aminoácidos esenciales, los cuales deben ser adquiridos de fuentes externas, dado que nuestro organismo no puede sintetizarlos pues por sí mismo. La digestión de las proteínas presentes en los alimentos empieza en el estómago. Allí se secreta una enzima, la pepsina, pues cuya función de esta es catalizar la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las proteínas, con este fin de obtener peptídicos más pequeños. En el interior del estómago, en condiciones habituales, pues tiene un pH que oscila entre 1,6 y 1,8. Estas condiciones son ideales para la acción de la pepsina, cuyo pH óptimo está entre 1,5 y 2. En el estómago, los alimentos parcialmente digeridos que conforman una masa llamada quimo pasan al intestino delgado. Allí una serie de enzimas como tripsina, quimotripsina y varias pepticidas catalizan la ruptura de enlaces entre pares de aminoácidos específicos, con los cuales se van liberando paulatinamente o pues diferencialmente cada uno de los aminoácidos presentes en las proteínas indigeridas. Los aminoácidos se absorben directamente hacia el torrente circulatorio a través de la mucosa intestinal mediante un proceso activo que requiere energía y la acción enzimática. Cada grupo pues, de estos ácidos básicos y neutros es absorbido a través de mecanismos específicos con velocidades de absorción pues, diferentes. Los aminoácidos llegan pues, finalmente a las células, donde son empleados principalmente para sintetizar nuevas proteínas, pues como en una menor cantidad y en una menor medida. El nitrógeno presente en los aminoácidos es utilizado para sintetizar otros compuestos, como hormonas, neurotransmisores o ácidos nucleicos. Y pues a diferencia de los carbohidratos, los aminoácidos no se almacenan en el cuerpo para ser utilizados luego de esto, sino que deben ser pues expulsados inmediatamente si no son requeridos pues por las células. Y la principal ruta metabólica para degradar aminoácidos pues es la síntesis de urea, que es expulsada pues a través de la orina. En las fuentes de digestión y pues el metabolismo se cumple un ciclo, el cual empieza pues absorbiendo las vellosidades del intestino delgado, el cual se va hacia el torrente circulatorio para llegar al hígado, donde se almacena pues dentro de cierto tiempo. Luego es transportado a las células para pues cumplir su metabolismo. Consecuente a esto, pues se cumplen una síntesis de nuevos compuestos y de proteínas y de un catabolismo. Empieza iniciando su metabolismo en el estómago por acción de la pepsina en medio de un ácido. Continúa la degradación en el duodeno, pues que es el pH alcalino, donde actúan las enzimas. Luego resulta péptidos de tamaño variable, proteasa, pancreática e intestinales, tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasas.
El resultado son péptidos pues pequeños y aminoácidos libres. Las proteínas están involucradas en numerosas funciones corporales. Son comúnmente pues esenciales en nuestras células y se encargan de la formación y reparación de los tejidos, ya sean músculos, piel, uñas, pues y demás. Participan en rutas metabólicas actuando como enzimas, neurotransmisores, hormonas y en procesos de defensa, pues que como anticuerpos y así. También están implicadas en la correcta digestión de los nutrientes y eliminación de sustancias tóxicas. Dado esto, son componentes pues esenciales para el correcto crecimiento de nuestro cuerpo y el normal funcionamiento del organismo. El aporte de proteínas que pues contiene esto, cuando la consumimos pues es una recomendación pues en adultos es de 0,8 kilogramos al día, lo que se supone que entre el 10 y el 15% de las calorías totales de la dieta. Este porcentaje puede verse modificado en función de la edad, el sexo, la actividad física, situaciones fisiológicas especiales como la gestación o la lactancia o en ciertas patologías. Como ya hemos visto la importancia de la calidad de las proteínas, es muy importante la conclusión de estas proteínas de alto valor biológico a través de alimentos como la carne, ya que nos van a aportar directamente todos los aminoácidos que necesitamos. Seguir una dieta equilibrada que contenga todos los macro y micronutrientes nos ayuda pues a la salud y a nuestro organismo. Sumado a esto, pues es esencial tener en cuenta qué tan importante es la alimentación y que ésta sea variada, como que los alimentos que la compongan pues sean de buena calidad y así. Las proteínas de origen animal y vegetal. Se considera que las proteínas de origen animal son más nutritivas y completas que las de origen vegetal. Son incompletas las vegetales y de un menor valor biológico vegetal. Los alimentos que nos aportan proteínas incompletas son todos de origen pues vegetal, como la soya, las legumbres, las lentejas, los garbanzos y demás, los frutos secos, los cereales y sus derivados, ya sea como harina, arroz, pan, hortalizas y frutas. En origen animal, los alimentos que nos aportan proteínas completas o de alto valor biológico son todos los de origen animal, todas las carnes, los huevos, el pescado, pues el atún, todo eso. Los quesos, la leche y pues todos sus derivados, como el yogur y así. Los crustáceos, los mariscos. Las diferencias entre pues los de origen animal y los de vegetal es que en los de origen animal son proteínas que proporcionan energía, vitaminas y minerales, y son una buena fuente de calcio, hierro, fósforo, vitaminas del complejo B y en particular pues está la vitamina 12 y el zinc. Las proteínas indispensables para pues esto es el crecimiento y el desarrollo de los músculos. A diferencia del origen vegetal, suele ser más saludable y rico en nutrientes y sustancias protectoras como las fibras, los fitoquímicos y los antioxidantes. Además tienen más minerales, por lo que a su vez son menos acidificantes pues de la sangre. Aportan menos grasa y nos aportan colesterol. La importancia de las proteínas. Porque los nutrientes de gran importancia biológica que son las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo, por eso pues son importantes. El consumo insuficiente de las proteínas pueden causar la pérdida de masa muscular, la disminución de inmunidad
el debilitamiento del corazón y del sistema respiratorio. Las funciones más importantes de las proteínas pues cumplen con acelerar su metabolismo aún en reposo, ya que se vuelven en una mayor masa muscular. No causa aumento y ni una caída tan drástica en la glucosa en la sangre como otros nutrientes. Por eso es un componente importante de cada célula del organismo, fortaleciendo y reparando tejidos que producen enzimas y hormonas, y pues hace lo posible para que la sangre pueda transportar oxígeno a todo el cuerpo junto con la grasa y los carbohidratos, y pues la proteína, que es lo que llamamos un macronutriente. Significa pues que el cuerpo lo necesita en cantidades sustanciales. Por ello pues es importante consumir pues estas proteínas y saber pues qué son. A continuación les voy a hablar acerca de las enfermedades relacionadas o vinculadas con las proteínas. Aunque no existe una enfermedad directamente causada por las proteínas, el aumento o disminución de estas pueden ser síntomas claves para detectar otro tipo de enfermedades, tales como la amiloidosis. Esta enfermedad es básicamente la acumulación de proteínas en distintos órganos del cuerpo. La deshidratación. Esta se produce cuando el cuerpo no tiene suficiente agua u otros líquidos para funcionar adecuadamente. La hepatitis B. Esta es una enfermedad del hígado provocada por un virus que puede producir una infección de por vida. La hepatitis C. La hepatitis C es una infección viral que causa inflamación y daños al hígado. La inflamación se da en los tejidos afectados o lesionados del cuerpo. El VIH-Sida. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus contiene múltiples proteínas. En estas el incremento en la inefectividad y protección del genoma viral. VIF es una proteína con 193 aminoácidos que está presente en bajos niveles dentro de los viriones e interactúa con el RNA genómico viral. La gamapatía monoclonal. La gamapatía monoclonal, de significado incierto, es una afección en la cual hay una proteína anormal, conocida como proteína monoclonal o proteína M. Esta se da en la sangre. Esta proteína normal se forma dentro de la médula ósea, el tejido blando que produce sangre y que se encuentra dentro de la mayoría de los huesos. No se conoce la causa concreta de la gamopatía monoclonal, pero según algunos estudios, los cambios genéticos y los desencadenantes ambientales pueden influir en el desarrollo de este trastorno. Además, hay una serie de factores que aumentan el riesgo de desarrollar este trastorno. Este puede ser la edad. Este trastorno se diagnostica generalmente en hombres mayores de 70 años. El mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas que producen una inmunoglobina monoclonal e invaden y destruyen tejidos óseos adyacentes. Las manifestaciones frecuentes incluyen lesiones líticas en los huesos que causan dolor o fracturas, insuficiencia renal, hipercalcemia, anemia e infecciones recurrentes. La desnutrición calórico-proteínica. La desnutrición calórico-proteínica, antes llamada también malnutrición calórico-proteínica, es una deficiencia intergenética causada por el déficit de todos los macronutrientes. Suele estar acompañada del déficit también de muchos micronutrientes. La desnutrición calórico-proteínica
puede ser súbita y completa o gradual. Una dieta con alto contenido de proteínas no causa un aumento del nivel de proteínas en la sangre. El nivel alto de proteínas en la sangre no es una enfermedad ni una afección específica. Se suele detectar en el laboratorio al evaluar otra afección o síntoma. Por ejemplo, las personas que están deshidratadas tienen niveles altos de proteína en la sangre. Sin embargo, el verdadero problema es que el plasma sanguíneo en realidad está concentrado o tiene un nivel de concentración mayor. El nivel de ciertas proteínas en la sangre puede aumentar cuando el cuerpo combate una infección o alguna otra inflamación. Las personas que tienen enfermedades específicas de médula ósea, como el mieloma múltiple, pueden tener niveles altos de proteína en la sangre antes de tener algún otro síntoma. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que son vitales para el funcionamiento adecuado de todas las células y tejidos del cuerpo. Se producen en muchos lugares del cuerpo y circulan por la sangre. Estas tienen varias formas como albumina, anticuerpos y enzimas, y tienen muchas funciones diferentes. Entre estas se incluyen las siguientes: ayudan a combatir enfermedades, regulan las funciones del cuerpo, desarrollan los músculos y transportan medicamentos u otras sustancias a través del cuerpo. A continuación vamos a hablar de la caracterización de la función química, o sea, pues de las proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, que son moléculas que contienen un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo de COOH. Estos grupos reaccionan para formar enlaces peptídicos, creando cadenas polipeptídicas que constituyen las proteínas. Los aminoácidos difieren en sus cadenas laterales, lo que confiere pues a cada proteína una estructura y una función única. Las proteínas están formadas por cientos o pues miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos que se unen entre sí pues para crear unas cadenas largas, pues las largas cadenas, y hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. Las características de estas pues es que se desnaturalizan, se pueden inactivar, se pueden anestesiar y van acompañadas de coenzimas. Las propiedades son solubles, se pueden desnaturalizar, tienen un peso molecular elevado y actúa a la temperatura del ser vivo pues en el que se encuentra. Las características de las proteínas, pues las proteínas que se caracterizan pues por los siguientes atributos, se podría decir que está pues la función, que son multifuncionales pues porque controlan diversas actividades vitales tales como crear, regenerar y reparar tejidos como órganos, músculos, piel, uñas y demás. Oxigenar el organismo, proteger al cuerpo también pues de infecciones. Está el tamaño que puede contener desde 7 aminoácidos hasta más de 100. Por ejemplo, la insulina tiene 51 aminoácidos y la albumina tiene 585. La forma, pues en su forma son variables o pues variadas, pues por ejemplo, mientras en el fibronígeno el colágeno pues es lineal y las inmunoglobulinas tienen pues forma de Y. En los extremos, las proteínas tienen dos extremos, un extremo básico y un extremo terminal N, y el otro ácido o extremo terminal C. La vida limitada. La célula tiene que ir reponiendo sus proteínas a medida que estas dejan pues de funcionar. Algunos ejemplos de proteínas y sus funciones en el cuerpo humano son: la insulina permite el ingreso de la glucosa pues en las células. El glucagón eleva el nivel de glucosa en la sangre. El colágeno forma fibras pues que fortalecen los tejidos. La queratina ayuda a formar los tejidos en la piel, el cabello y las uñas. La elastina brinda elasticidad a los tejidos como las venas, entre otros. La prolactina hace crecer los senos durante el embarazo pues para la lactancia. La fibrina
colabora en la coagulación de la sangre y la formación de las costras. La miosina es responsable de la contracción de los músculos, del transporte a la vesícula, a la división celular. La albúmina transporta diferentes sustancias y evita que el líquido del torrente sanguíneo se filtre entre otros tejidos. La inmunoglobulina genera anticuerpos para inmunizar al organismo frente a agentes patógenos. Las características químicas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas por C, H, O y N. Además de esto, pues pueden llevar también la S, la P, la Fe, la Cu y la Mg. Las proteínas también representan el 50% del peso en seco, pues, de un ser humano. También son macromoléculas que en un mayor número, pues, de funciones, pues realizan un mayor número de funciones. Se forman también por la unión de aminoácidos mediante el enlace peptídico, y las proteínas pues son sustancias que, además del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, contienen nitrógeno, azufre y elementos minerales, pues como el fósforo, el hierro, el zinc y el cobre. Y pues este sería todo el tema de la caracterización de las proteínas. Como propiedades físicas tenemos que todos los aminoácidos, excepto la glicina, tienen CA, es asimétrico, es decir, presentan sustituyentes diferentes en su cuarto enlace. Eso implica que tienen estereoisomería, es decir, dos conformaciones especiales o estereoisómeros. Esto da lugar a las formas L o D de los aminoácidos según el grupo. NH2 queda a la izquierda con L, o derecha con D del CA, y el grupo COOH en posición opuesta. Los aminoácidos también tienen actividad óptica, es decir, desvían el plano de la luz polarizada hacia la derecha, dextrogiros, o izquierda, levogiros. No hay que confundir este concepto con el aminoácido D o L, ya que no están relacionados entre sí, y esto sería como entrelazar ambos temas opuestos. Ahora les voy a hablar sobre las propiedades químicas de las proteínas. Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Estas se unen entre sí en largas cadenas. Hay 20 tipos de aminoácidos que se pueden unir para formar una proteína. Las proteínas son biopolímeros, esto quiere decir que son macromoléculas orgánicas. Tienen un elevado peso molecular y están constituidas básicamente por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También pueden contener azufre y fósforo, y en una menor proporción hierro, cobre, magnesio y yodo. Desde el punto de vista de su composición elemental, todas las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, mientras que casi todas contienen además azufre. Cabe resaltar que en azúcares y lípidos el nitrógeno solo aparece en algunos de ellos. La estructura tridimensional de una proteína es un factor determinante en su actividad biológica. Tiene un carácter jerarquizado. Esto quiere decir que implica unos niveles de complejidad. Esta complejidad es creciente y da así 4 tipos de estructuras para las proteínas. Estas estructuras son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es el nivel más sencillo de una estructura proteínica. La estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados entre sí durante la síntesis de las proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable.
Estructura terciaria. Esta está representada por los superplegamientos y enrollamientos de la estructura secundaria. Es así que constituyen formas tridimensionales geométricas muy complejas que se mantienen por enlaces fuertes y otros débiles. Desde el punto de vista funcional, esta es la estructura más importante, pues al alcanzarla es cuando la mayoría de proteínas adquieren su actividad biológica o su función en el cuerpo. Muchas proteínas tienen una estructura terciaria globular. Esta está caracterizada por ser soluble en disoluciones acuosas como la mioglobina o muchas enzimas. Sin embargo, no todas las proteínas llegan a formar estructuras terciarias. En estos casos mantienen su estructura secundaria alargada, dando lugar a las llamadas proteínas filamentosas. Estas son insolubles en agua y disoluciones salinas, siendo por ello idóneas para realizar funciones esqueléticas. Entre ellas, las más conocidas son el colágeno de los huesos y el tejido conjuntivo, la queratina del pelo, plumas, uñas, cuernos, etc. También la fibroína de hilo de seda y de las telarañas y la elastina del tejido conjuntivo que forma una red deformable por la tensión. La estructura cuaternaria. Esta estructura está representada por el acoplamiento de varias cadenas polipeptídicas, iguales o diferentes con estructuras terciarias, que son protómeros. Estas son autoensambladas por enlaces débiles que no son covalentes. Esta estructura no la poseen tampoco todas las proteínas. Algunas que sí las presentan son la hemoglobina y las enzimas alostéricas. Las actividades y propiedades funcionales de las proteínas incluyen, por ejemplo, la hidratación. Esta es importante para la solubilidad y para proporcionar viscosidad. También está la interacción proteína-proteína, por ejemplo, la precipitación y la gelificación. Y por último, las propiedades superficiales como formación de emulsiones y espumas. Es importante saber también que las propiedades de las proteínas dependen directamente de los aminoácidos que las forman, en donde los radicales libres que sobresalen reaccionan con otras moléculas. El centro activo de la proteína está formada por los aminoácidos de una proteína, cuyos radicales poseen la capacidad de unirse a otras moléculas y reaccionar con estas. Aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, el resultado son los aminoácidos. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo, cada uno en un extremo. Son las bases de las proteínas. Sin embargo, tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa, la biosíntesis de purifinas, pirimidinas y urea. Uno de los aminoácidos más importantes es la lisina. Esto debido a que en asociación con varios aminoácidos más interviene en diversas funciones, incluyendo el crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y síntesis de hormonas. Algunos de los alimentos con todos los aminoácidos esenciales son la carne, los huevos, los lácteos, la soya y sus derivados, la quinoa y la espirulina. Combinaciones de alimentos que suman los aminoácidos esenciales son garbanzos y avena, trigo y habichuelas, maíz y lentejas, arroz y maníes y entre otros. Las propiedades físico-químicas de una proteína dependen de los R de las cadenas laterales de los aminoácidos expuestos en su superficie.
pueden destacarse en cuatro. El primero, solubilidad. El grado de solubilidad de las proteínas varía en la función del pH, la concentración salina, la temperatura, etc. En general, las proteínas globulares son solubles en agua, ya que los R de la superficie de la proteína establecen enlaces por el puente de hidrógeno con el agua. Como las proteínas son en general grandes, forman dispersiones coloidales, es decir, no forman disilusiones propiamente dichas. En la segunda tenemos una desnaturalización. La desnaturalización proteica consiste en la pérdida de la estructura nativa, que es la funcional, adoptando una configuración diferente y por tanto perdiendo su función biológica. En la desnaturalización se alteran los enlaces que establecían las estructuras, las estructuras secundarias, terciarias y cuaternaria. Entre los factores que pueden provocar la desnaturalización se encuentran las variaciones de presión y temperatura, determinadas radiaciones electromagnéticas, puede ser los agentes físicos y las variaciones del pH, así como los cambios de concentración salina o determinadas sustancias químicas, es decir, los agentes caotrópicos. La desnaturalización puede ser reversible. Si al desaparecer el factor desnaturalizable, la proteína recupera su conformación nativa, o irreversible cuando no es capaz de recuperarla, incluso eliminando el factor desnaturalizante. Tercero, la capacidad amortiguadora del pH debido al carácter anfótero de los aminoácidos. Las proteínas se pueden comportar como ácidos o como bases, liberando o captando protones del medio. De esta forma pueden neutralizar las variaciones del pH que se produzcan en medio acuoso, en medio de donde se encuentre la capacidad temporadora. Okay, love you guys. Don't forget to smile.